Hola de nuevo. Vamos a realizar la última parte de la práctica 2, que es el cálculo de medidas descriptivas para variables continuas. Utilizaremos la distinción entre medidas en momentos y medidas en ordenaciones y seleccionaremos la variable peso, que es la que hemos dejado para calcular en el ejercicio anterior la tabla de frecuencias. Así entonces, nos piden en primer lugar obtener las medidas descriptivas en momentos. Vamos a la base de datos tal y como la hemos dejado en el ejercicio anterior y como todo esto no vamos a utilizar, podemos ocultarlo sabiendo que está ahí, pero así tenemos espacio y vamos a realizar aquí esta segunda parte de la práctica 2. Bien, tenemos pues medidas en momentos y vamos a calcular la media, la varianza, la desviación, la asimetría y la kurtosis. Bien, para ello nos colocamos aquí y vamos a las funciones de Excel. La función que nos da la media se llama promedio. Es la media aritmética, directamente promedio. El rango, nuevamente nos piden número 1, número 2, ya sabemos que solo tenemos que hacer un número 1 porque solo tenemos un argumento. Le damos a F4 y tenemos la media del peso de la raza Boxer. La varianza, la función varianza, buscamos varianza. Y entre todas las opciones, si vamos viendo sus descripciones, la que me interesa es la función varianza. Nuevamente, el número, pulsamos F4, ahí tenemos la varianza. La desviación, tenemos la función desviación estándar o bien podemos hacer la raíz cuadrada de la anterior. Por cambiar, vamos a hacer la raíz cuadrada de la anterior. Es la función raíz. Observar que si empezamos a escribirla, aparecen automáticamente aquí. Si le dais, aparece la función con su descripción. Número, el de arriba, cierro paréntesis, ahí tenemos la desviación. La asimetría, pues buscamos cómo calcular el coeficiente de asimetría. Y aparece función coeficiente asimetría. El número, F4, ahí tenemos. Y finalmente la kurtosis, lo mismo. Preguntamos kurtosis y nos aparece la función kurtosis. Número, F4. Bien, un poco por encima, ¿qué podemos decir? Pues del promedio, podemos decir que el promedio es de 33 kilos para los boxer, la varianza es de 5,64, desviación estándar 2,37, que tiene una simetría negativa, es decir, que tiene cola ligera, muy pequeña, porque es muy pequeña a la izquierda. ¿Cómo podemos ponerlo aquí? Podemos utilizar comentarios que no los hemos usado aún. Botón de la derecha, insertar comentario. Podemos poner ligera asimetría a la izquierda o negativa, pero muy pequeña. Y kurtosis, que es ligeramente apuntada o leptocúrtica. Botón de la derecha, que es ligeramente apuntada o leptocúrtica. En definitiva, es una distribución que no parece que se desvía mucho de la normalidad. La siguiente son las medidas en ordenaciones. Las medidas en ordenaciones, vamos al ejercicio, creo que nos piden la mediana, el percentil 68 y el rango intercuartílico. Vamos a ver. La mediana, percentil 68, cuartil 3, cuartil 1, rango
Q13 o 31. La mediana. La mediana es la posición central, es decir, el punto que deja el 50% de los datos a un lado y el 50% al otro. Vamos allá, buscamos mediana y ahí la tenemos, mediana. Metemos el número, pulsamos F4 y fijaros que la mediana está muy próxima a la media, porque ya veíamos que la distribución parece muy simétrica, tiene una asimetría ligerísima, muy pequeña. El percentil 68. El percentil 68 significa que deja por debajo el 68% de los datos y por encima el resto. Buscamos insertar función y preguntamos percentil. Percentil es la función que nos interesa. Matriz es el conjunto de los datos. Y vamos acá. Quiero el percentil 68, pero leemos. Dice K es el valor del percentil entre 0 y 1 inclusive. Por lo tanto, si quiero el percentil 68 será 0,68. 33,55. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo en un comentario. Significa que el 68% de los boxer tienen un peso inferior o igual a 33,55 kilos. El cuartil 3. El cuartil 3, los cuartiles son de 25 en 25. El cuartil 3 es 25, 25, 25, por lo tanto, el percentil 75. Podemos preguntar por el percentil 75 o bien por la orden cuartil, que quizá la tenga. Cuartil. Y ahí lo tenemos, cuartil. Matriz, peso, pulsamos F4 y cuartil leemos, es un número. Y aquí simplemente nos dice que metamos el número entero, como es el tercero, 3. Quiere decir que el 75% de los boxes tienen un peso por debajo o igual a este valor. El cuartil 1 es cuartil, valores, F4, 1. Y ahí lo tenemos. El rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, es el 50% de los datos que están centrados en el centro de la distribución. Igual a 34 menos 32. Bien, vamos a analizar un poco por encima estos datos. Medidas en momento, medidas en ordenación, lo ponemos en negrita. De estas medidas, ¿cuáles son aquellas que nos marcan la posición central? La posición central nos la dan la media, la mediana. Vamos a ponerlas en color amarillo. Amarillo, posición central. Como vemos, la posición central en ordenación, es decir, la que me deja el 50% a un lado o al otro, está muy próxima o es exactamente casi el promedio. Esto quiere decir que hay homogeneidad de datos. ¿Cuáles son las que me miden la dispersión de los datos con respecto a las posiciones centrales? ¿Cómo se separan el resto de datos con respecto a las posiciones centrales? Pues son la varianza, la desviación y el rango intercuartílico. Vamos a ponerlos en azul. Como vemos, el rango intercuartílico está muy próximo a la desviación. Hay una distribución muy homogénea y muy simétrica. Además, ¿cuáles son las medidas de forma? Las que nos dicen qué aspectos de asimetría o de apuntamiento tenemos. Son las medidas de forma, la simetría y la kurtosis, que las ponemos en color verde. Estas medidas son medidas de posición que utilizamos para calcular esencialmente o percentiles en concreto que nos interesen o los rangos, como el rango intercuartílico. Guardamos cambio y con esto hemos completado la práctica número 2 de estadística. Muchas gracias por vuestra atención. Saludos.